Marcelino, ¿debe estar? ¿Nunca debió estar? No, en el momento que estuvo, que fue en el año 82, había razones más que de sobra para que estuviera, porque ese era un momento caliente donde Cuba estaba por el mundo entero haciendo lo que le daba la gana. En este momento las condiciones han cambiado y han cambiado notablemente, y eso es lo que la Casa Blanca dijo cuando se hizo el anuncio de que las condiciones habían cambiado y que en los últimos 6 meses, al menos. Eso es lo que dice la ley. Fíjate, 6 meses, que es lo que dice la ley, no ha estado envuelto en temas terroristas. El tema de los colombianos ha facilitado las negociaciones con Colombia. Según el New York Times de hoy, a la gente de la ETA los sacó de Cuba y ya no, la gente de la ETA los deportó. O sea, las razones por las cuales debía de haber estado, Cuba las ha levantado, porque en este momento el interés del gobierno cubano precisamente es lograr que se le sacara de la lista como parte del proceso. ¿Y cuál es el interés de Washington? El interés de Washington, a mi juicio, el más importante es el restablecimiento de las relaciones. Para los Estados Unidos, para el interés de los Estados Unidos, desde mi punto de vista... ¿Un tema de seguridad nacional? ¿Por qué? No es un tema de la seguridad nacional para los Estados Unidos en este momento, el caso de Cuba. El interés de los Estados Unidos es el interés, yo diría, de política nacional, de más internacional, de haber llegado a la cumbre, sencillamente con el triunfo de que Cuba aceptó cosas que Cuba nunca había querido aceptar. Fidel Castro nunca quiso aceptar ese paso con todos los presidentes, con 10 presidentes anteriores, de los cuales 3 o 4 trataron. Hubo muchísimos enviados y nunca se quiso. Exactamente. El caso de Kennedy, que no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, Kennedy había hecho un acercamiento el día antes o el mismo día que fue asesinado. O sea, el caso de Kennedy se hizo con Alexander Haig. Bob Pastor me comentó a mí en Atlanta también que había sido enviado en la época de Jimmy Carter y él nunca quiso hacer ningún tipo de negociación. Correcto. Andy. Mira, como académico yo siempre tengo que ver pruebas y yo siempre tuve la duda porque nunca había visto pruebas. Hasta hace aproximadamente un par de años, una ex estudiante mía que trabaja hoy para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, lo voy a dejar así, me enseñó un reporte clasificado y me dio un minuto para que lo leyera, ¿no? Y me comprobó que Cuba estaba participando en ese momento. ¿Qué año estamos hablando de esto? 3, 4 años. Hace 3 o 4 años. 3 o 4. Ahora, estoy de acuerdo con Marcelino. Sea o no sea, estos son tiempos diferentes. Sea o no sea, Cuba no le conviene estar en este momento participando en terrorismo. Ni a Estados Unidos tampoco, porque Estados Unidos no se puede poner a negociar con un país al que considera terrorista. Ahora, todo este proceso que ya empezó, y en las últimas 24 o 36 horas, Marcelino, como hemos visto, seguimos el argumento de lo mismo. Sino, ya esto pasó. ¿Cómo ahora pasamos al próximo tema? Como cubanos americanos, como americanos, según la política de los Estados Unidos, hacia Cuba. Tú tocas un tema, como le preguntaste a Marcelino, del punto de los Estados Unidos, ¿qué interés hay en Cuba? Claro. No hay petróleo. Y el que hay es muy profundo y la calidad muy mala. Un éxodo masivo de Cuba a los Estados Unidos no lo veo. Por eso le preguntaba el tema de la seguridad nacional. El otro día aquí un panelista me hizo ese comentario. No lo veo. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo cubano hoy en día es afrocubano. En el exilio no tienen el apoyo y ellos no tienen a dónde ir. Lo que estamos viendo son la juventud cubana, que eso me preocupa en un futuro, como estamos viendo aproximadamente. No es un tema de seguridad nacional, ¿es un tema económico? Ese es el punto. Y el punto que me preocupa a mí de largo plazo es que en todos los modelos que hemos visto de transición de gobiernos, llevar el punto económico a tratar de cambiar el sistema político no trabaja. Mira Rusia, mira China, y pues ahí tenemos suficientes ejemplos. Cuba hoy en día tiene un problema económico grandísimo, más por las complicaciones de Venezuela. Ahora, a los Estados Unidos, si estamos hablando de un punto de interés nacional, no le conviene que Cuba
tenga mejores relaciones con Rusia, con Irán, con Corea del Norte. Claro. Por ese punto veo que... Quiero comentar con ustedes algo. Marcelino estaba hablando del tema que entra en el año... La lista se crea en el 79. Correcto. Cuba entra 3 82. años después, en el año 82. El informe de aquel momento, y quiero compartir con ustedes la información que yo tengo, lo que dice es que entra en esa lista por darle asesoramiento médico e ideológico a las FARC y a la ETA. En ningún momento ahí se habla de haber entrenado o de haber proporcionado armamento. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Yo no lo dudo, pero también parte de esto son las excursiones internacionales en que Cuba ha participado, no solamente en África, pero por toda Latinoamérica, ¿no? Que también toma parte de esa consideración. Marcelino. Mira, tan temprano como en enero del 59, yo era parte, como joven universitario, fui parte de la revolución muy grande, estuve exiliado incluso. En enero del 59, en lo que se llamaba Colombia, yo fui invitado, como 4 civiles, a un curso de entrenamiento revolucionario. En ese momento, el entrenamiento ya, y venía, los que nos entrenaban eran oficiales soviéticos. En enero del 59, cuando yo vi aquello que yo estaba completamente ignorante, y creyendo en una revolución que era más verde que las palmas, como Fidel Castro mismo lo decía. Desde aquel momento Cuba comenzó a entrenar gente. Cuba ha estado entrenando. En este momento, cuidado, pudiera estar entrenando también, y es donde tiene las agencias de inteligencia norteamericanas tienen que tener mucho cuidado con el pacto que hacen, porque Cuba durante años tiene un campo de entrenamiento en Cuba para toda Latinoamérica. Correcto. Miles de personas que yo los he conocido después en México, en toda Latinoamérica, han sido el mismo Maduro. Maduro fue entrenado en Cuba, por lo tanto... El hijo de Massetti, el que es exdirector de Prensa Latina, tiene un libro muy bueno sobre esto, en el que habla específicamente de Piñera, Barbarroja, que era el que entrenaba el Grupo América, tenía todos esos... Ahora, si tú me permites volver al tema de los intereses, para los Estados Unidos en este momento el interés es totalmente político. Y político de alta política, de política internacional, del liderazgo de los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos se ha notado un triunfo muy grande en esta cumbre, en la cual todo el mundo decía que Maduro iba a llevar 10 millones de firmas, Maduro no pudo llevar nada, posiblemente porque Cuba le dijo, oye, tranquilízate, Maduro quedó súper mal, el que quedó muy bien fue Obama. Obama ha quedado en este momento... Desde tu punto de vista, el gran ganador de la cumbre fue Obama. De la cumbre fue Obama, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de nosotros los cubanos, nosotros fuimos los grandes, la oposición cubana fue la gran ganadora de la cumbre, cuidado, porque hasta ahora nunca se había reconocido a la oposición. Por primera vez la oposición se le da entrada en un foro internacional y es reconocida en ese foro internacional y es reconocida por el presidente Obama a esa oposición. Tú estuviste en Panamá, ¿verdad? Yo estuve en Panamá, acabo de regresar prácticamente, regresé el domingo. ¿Qué se dijo? No vamos a hablar del eco que hay aquí en Miami, las imágenes que hemos puesto, la cobertura periodística que se ha hecho. ¿Qué se dijo con relación a las agresiones, a todo lo que ocurrió internamente en Panamá por parte de gente enviada por el régimen? Mira, esos incidentes fueron el miércoles y el jueves. Y la cumbre comienza el viernes. Sí. Cuando comenzó la cumbre, lo que pasó el miércoles y el jueves se olvidó, porque yo revisé toda la televisión aquí en Miami, no fue así, porque aquí en Miami lo que llevaban eran reportajes de televisión, e incluso el mismo viernes y el mismo sábado había reportajes de esos incidentes. Pero esos incidentes en realidad fueron 2 incidentes, uno frente a la embajada norteamericana que fue el miércoles y el jueves fue en el Hotel Panamá. La más fuerte de las 2 fue la del Hotel Panamá, porque en el Hotel Panamá las turbas cubanas, y yo las veía, y yo de buena nota, hubo un momento que intenté ver si hacía contacto con alguno de ellos, pero con ninguno de ellos, eran impenetrables, venían ciegos y venían, si sabían que tú eras de Miami o del exilio, ya tú eras indigno, era lo peor del mundo, no podías acercarle, pero ahí ellos hicieron una rueda, rodearon a Fariñas, pero había panameños, había una panameña que estaba en silla de ruedas, que le dieron, y todo eso lo sabe la gente. En otras palabras, el gobierno cubano quedó muy mal
frente a los que estaban en la conferencia, porque saben que habían manipulado ese tipo de actos de repudio, que para ellos es normal, pero en Panamá es una gente muy pacífica. Hasta los taxistas en la calle me decían, ¿pero qué se creerán le dicen fidelistas, qué se creerán los fidelistas? Estos que vienen aquí a rompernos nuestra cumbre. En ese sentido, pero eso fue segundo, en realidad, en el balance de la cumbre. En el balance de la cumbre hay dos cosas, la cuestión internacional, que hay un paso de avance muy grande en lo que respecta al proceso de restablecimiento de relaciones Castro-Cuba con los Estados Unidos. Hasta que se llegue al tema hasta que se llegue al tema de derechos humanos. Vamos a ver cómo se llega a ese tema, sí, qué pasa. De acuerdo, pero son dos niveles completamente diferentes. Una cosa son las relaciones entre los estados, que pueden ser buenas o malas. Teniendo relaciones diplomáticas pueden fajarse. Y eso es lo que la gente aquí no distingue. Pueden restablecer las relaciones y al día siguiente está fajado por 20 cosas. Es parte del proceso. Pero es parte del proceso, ya es diferente. Y nuevamente, el segundo ganador fue la oposición. Y dentro de la oposición, tengo que decirlo, no sé si se habrá enfatizado suficiente, los opositores, por primera vez, primero nos encontramos allá Cuba y el exilio. Nos dimos la mano, no tuvimos un solo sí. Públicamente estábamos todos como un frente, eso en sentido general. Y además de eso, se hicieron dos eventos muy importantes por la oposición. Bueno, se hicieron varios eventos, de los cuales yo vi dos muy importantes. Uno que fue un concierto de gente joven, fue un palo ese concierto. Ahí se metieron 500, 600 gente jóvenes de Panamá, de toda Latinoamérica, y los artistas eran cubanos. Los cubanos, los raperos cubanos que son con una calidad. Ahí es donde estaba el hijo de Silvio. Ahí estaba Silvito el Libre. Él estuvo allí. En privado nos dijo que él y su padre tenían relaciones maravillosas, que la gente ha tratado de... Y eso es un problema familiar que no se debe tocar. Él hace su cosa y había un concierto de Silvio, sí, que en el Silvio estaba en la universidad y fueron miles de personas, lógicamente. Porque eso es parte de la democracia. Y las cosas no son en blanco y negro. Hay grises que muchas veces se olvidan. Pero es parte de esa democracia, Félix, que hay veces yo creo que por pasión política, aquí en el exilio no nos damos cuenta de las cosas que dice Marcelino. Sí. En estas últimas 24 horas se ha preparado una resolución en el Congreso, más en el Senado, debes haberlos oído, que lo va a presentar o lo iba a presentar el senador Ted Cruz, a levantar el levantamiento, a quitar a Cuba de la lista terrorista, más lenguaje que quita los fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos a crear una embajada y mandar personal. Esa resolución tiene que no solamente pasar por el Senado, pero como todo tiene que ser aprobada por la Cámara. Ya hay diferencia entre los republicanos en el Senado como en la Cámara y muchos de ellos son cubanoamericanos. Supuestamente... por los intereses especiales. Sí. No la política, por supuestamente los votos especiales. Para el tema de sacar a Cuba de la lista no están los votos republicanos. No están los votos No están. No están. ¿Y por qué? El tema de la embajada, el tema del embajador, el tema de los fondos es otra cosa. Pero ¿por qué? Y Marcelino, estoy de acuerdo contigo hasta un punto, es la política, pero es la política de la clase blanca. Los intereses especiales vienen por detrás, ¿no? Y es los intereses especiales que inafortunadamente controla a los políticos de este país. Y en el caso de Cuba, muchos de estos políticos que tienen el apoyo de estos intereses especiales, estos intereses especiales están viendo a Cuba como una oportunidad en el futuro. Tengo que ir a una pausa. Les pido a los dos que se queden y yo voy a dejar una pregunta en el aire. Estamos hablando de todo esto, estamos hablando de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Ahora, ¿el terrorismo interno no cuenta? Vamos a la pausa, volvemos.